Chico, qué bueno saber de ustedes. Que lata que estemos en esta situación. Hace tiempo no nos veíamos porque teníamos clases los viernes y ahí hemos tenido varios viernes que no hemos tenido clases. Entonces eso es lo que me tenía preocupado. El objetivo de hoy necesitamos ver a modo de contenido ya lo que corresponde a lo que fue el sistema nervioso, la estructura del sistema nervioso. Se vio hay un tema de neurona. Hoy día deberíamos ver cómo se comunican las neuronas y qué sucede con los mecanismos que se activan cuando se tienen que comunicar las neuronas. También les voy a dejar dos videos que son clarificadores respecto de lo que voy a mostrarles ahora. Profe, Dígame. el otro día estaba como viendo el libro para como tomar apuntes ¿Ya? y no entendí bien como los tipos de neuronas. Tipos de neurona. Ujú. Ya, Que déjame. sale en la página 30. Como te decía, son dos tipos de clasificaciones. Una es de acuerdo a la forma o a las prolongaciones y la otra es de acuerdo a su función. Y la mayoría de las veces las aferentes tienen esa forma de unipolar. Ahí se condice la función con el número de prolongaciones de acuerdo a cómo está puesta aquí la tabla. Por otro lado, tenemos que las multipolares tienden a ser como las eferentes. Estas tienen la función deferente algunas veces. Y las que son las bipolares tienden a ser como estas de asociación. No necesariamente se corresponde un lado de la tabla con el otro. Lo que tenemos que saber aquí es que hay distintos tipos de clasificación de neuronas, y ahí las podemos clasificar de acuerdo a su forma, ya a sus prolongaciones y de acuerdo a su función. De acuerdo a los esquemas que nosotros hicimos en clases, nosotros clasificamos principalmente de acuerdo a su función. Las neuronas aferentes, las de asociación y las de las eferentes. Las aferentes, si pueden ver ahí el cuaderno, son aquellas que relacionan los receptores con el centro integrador. Las eferentes son las que relacionan el centro integrador con el efector, y las de asociación son las que se encuentran en el centro integrador. Es decir, estas neuronas nosotros deberíamos verlas en la médula espinal o en el cerebro, por ejemplo. Eso respecto a los tipos de neuronas. ¿A dónde iba tu duda, Vale? No cachaba a qué se refería con prolongación. Ah, ya, sí. Son las prolongaciones, la forma. Estas prolongaciones, el axón, las dendritas, cómo se distribuye. Ya. Consideren que vamos a trabajar el día de hoy con las páginas 31, 32 y 33 del libro texto. Para el día de hoy, yo les recomiendo fuertemente que vean los videos del canal que se llama El Profe Andrés. Los primeros videos, yo diría del 2 al 5, del 2 al 5 son los que nos sirven a nosotros. Son capsulitas muy pequeñas, de 1 minuto y medio cada uno. Muestra cómo funcionan las neuronas en general para producir el impulso nervioso. Vayan a la lista de reproducción, anestésicos locales, y los videos del 2 videos, o el 1 si quieren verlo, pero el 2, 3, 4 y 5. Yo les decía que vamos a trabajar con las páginas 31, 32 y 33. El próximo viernes igual, el próximo viernes quiero que nos conectemos de nuevo, chicos, porque como estamos medios atrasados, me quiero asegurar de que los aprendizajes se van logrando. Y lo de hoy es esto, esta clase, que también se la voy a dejar, son 14 diapos. Ya, comencemos. Potencial de acción y sinapsis. Fijémonos en el contexto de que ahora las neuronas se tienen que comunicar unas con otras. Dentro de las clases de lenguaje, la comunicación constaba de 4 factores o agentes importantes: un emisor, un receptor, un mensaje y un contexto. Quiero que entendamos que estamos hablando de neuronas en una misma situación de comunicación, en la cual vamos a necesitar una neurona emisora, una neurona receptora, que después le vamos a cambiar los nombres, un mensaje y un contexto. Hablemos de que el contexto es el sistema nervioso o el organismo de un individuo. Ese es nuestro contexto, pero vamos a hablar siempre de una neurona emisora, una neurona receptora y un mensaje. Luego, a lo largo de la clase, vamos a cambiarle los nombres, pero en realidad es exactamente lo mismo. El impulso nervioso será nuestro mensaje. El impulso nervioso será nuestro mensaje. Ahora, vamos a una neurona corriente, como la que yo tengo acá en este dibujo. Tenemos el soma, las dendritas, y tenemos esta prolongación larga que es el axón. Recordemos que el axón es la prolongación de la neurona que se encarga de enviar los impulsos nerviosos. Es como nuestra boca. Envía los impulsos, envía el mensaje. Las dendritas reciben el mensaje, son como nuestros oídos, ya nuestras orejas.
reciben el mensaje, pasan por el soma, que vendría siendo nuestro cerebro, y luego el axón, que es el que envía el mensaje a las dendritas de otra neurona. La membrana de todas las neuronas tienen estas proteínas que sirven como canales para unir lo que está adentro con lo que está afuera. Estos canales sirven para transportar de adentro hacia afuera o de fuera hacia adentro sodio y potasio. Profe, eso es lo mismo que se estudió en octavo, parece que eran las bombas sodio y potasio. Exactamente. Que entraban dos sodio y salían 3 potasios, porque Así el potasio es. tenía, no sé. De hecho, el tema de la bomba sodio-potasio lo vamos a mencionar hoy. La bomba sodio-potasio es una de estas que aparecen acá, que sirve para transportar sodio y potasio a la vez. La neurona, entonces, tiene la membrana, que tiene estos canales que transportan sodio y que transportan potasio. Si se dan cuenta, estos iones tienen cargas. Ambas tienen cargas positivas. ¿Sí? Pero sucede que internamente en la neurona, en la parte interna, de aquí, ¿ya? Tiene presencia de muchas cargas negativas. ¿Por qué? Porque adentro de la neurona hay proteínas, hay ADN, hay otros iones que aquí no están mencionados, que produce que internamente la neurona tenga una carga más negativa que la parte exterior, lo cual se ve aquí. Interna, carga negativa; externa, carga positiva. Es decir, hay una diferencia de potencial eléctrico. Adentro es más negativo y afuera más positivo. De manera normal, o de manera cuando la neurona está descansando, cuando está en reposo. Aquí está de nuevo, está la parte interna y esa es la parte blanca, la parte externa. Cuando la neurona está en reposo, la diferencia de potencial eléctrico, es decir, el voltaje que se encuentra en la neurona, es de menos 70 milivolts. Podemos decir que nuestras células tienen un voltaje negativo, es más negativo que en la parte exterior. Por lo tanto, esto funciona como si fuera una pila. Las pilas tienen un polo positivo y un polo negativo. En este caso, si nosotros hacemos una comparación con una pila, el polo positivo estaría afuera de la neurona y el polo negativo estaría dentro de la neurona. Ya, estamos bien hasta ahí entonces. La neurona internamente tiene carga negativa, externamente tiene carga positiva, y esta diferencia de potencial entre ambas es de menos 70 milivolts. Cuando la neurona tiene estos menos 70 milivolts, decimos que se encuentra en reposo o en potencial de reposo. ¿Ya? Eso quiere decir que en algún momento esta célula va a dejar este reposo. A este momento, cuando deja el reposo, decimos nosotros que ha recibido un impulso nervioso. Cuando deja el reposo, le llamamos impulso nervioso y se forma a lo que ahora le llamaremos potencial de acción. Pasa del potencial de reposo al potencial de acción. ¿Y qué significa esto? Significa que la neurona en ciertos tramos, ojo con esto chiquillos, en ciertos tramos deja de estar negativo internamente y se vuelve positivo. Ahora ustedes preguntarán, ¿cómo sucede esto? Cuando los iones de sodio, que son estos que están más oscuritos, entran a la neurona. Como entran con cargas positivas, entonces producen que internamente la célula se vuelva más positiva ahora, que es lo que estoy mostrándoles acá. La neurona, al recibir el impulso nervioso, entran los iones de sodio, produciendo que internamente en esta sección que está amarilla se torne ahora en carga positiva. Entonces, lo que vemos es lo siguiente: llega el impulso nervioso y transformando cargas negativas en positivas a lo largo que va avanzando a lo largo del axón, y llega a este sector ya en el que se activan los canales para que ingrese sodio. Por eso se torna aquí más positivo. ¿Sí? Si se fijan, acá está el negativo. Por aquí ya pasó el impulso nervioso. Acá está el negativo. Por aquí va a pasar el impulso nervioso. Acá está positivo porque por aquí va el impulso nervioso. Va en este sentido, de izquierda a derecha. En este momento el impulso nervioso va en esta sección del axón de la neurona. Y por eso existe acá una carga positiva dentro del axón de la neurona. Entonces hay que verlo como si fuese
que la corriente eléctrica, podríamos decir, viaja desde este lado hasta este lado y que aquí se saca una foto y que la corriente eléctrica va justo en este sector de la neurona. Entonces, ¿a qué le llamamos impulso nervioso? A esta onda de descarga eléctrica, como dice acá, que viaja a lo largo de la membrana celular modificando su distribución de carga eléctrica. Entonces, estamos hablando que el impulso nervioso es eminentemente un cambio en las cargas eléctricas dentro de la neurona. Si usted dijo en un momento que le gustaba la biología porque no quería física, está totalmente equivocado, porque lo que estos conceptos físicos como de electricidad y carga, nosotros también los vemos acá. Los potenciales de acción se utilizan en el cuerpo para llevar información de un tejido a otro, lo que hace que sea una característica microscópica esencial para la vida de los seres vivos. Entonces, cuando hablamos de cuál es el mensaje cuando estamos comunicándonos, en este caso, cuál es el mensaje dentro del sistema nervioso, es el impulso nervioso. El impulso nervioso, el que viaja de una neurona a otra. Cosas importantes hasta acá. Voy a devolverme. La membrana plasmática es muy importante para el impulso nervioso porque contiene estos canales que transportan sodios y potasios. ¿Qué más importante? La diferencia de potencial eléctrico que existe dentro de la neurona, que es de menos 70 milivolts. Que también es importante, un segundito, que también es importante, el impulso nervioso es este cambio en las polaridades eléctricas, de negativo a positivo. Cuénteme. ¿Cuál es la membrana plasmática? Así como la puedes mostrar. La membrana plasmática es lo que está justamente afuera, lo que está aquí pintado como esta línea azul, lo que está hacia afuera, lo que recubre como si fuera un látex de un globo. Ah, ya. Eso es, perfecto. ¿Y cómo ocurre? Acá está el gráfico. Habíamos dicho que la neurona se encuentra con un voltaje de menos 70 milivolts cuando está en reposo. Para que la neurona se excite y genere este potencial de acción que hablábamos en un principio, tiene que recibir ciertas descargas. Si las descargas son chiquititas, es decir, pasa de menos 70 a menos 60 o menos 50, o menos 62, ¿ya? No le va a pasar nada, la célula no se va a excitar, no va a transmitirse este impulso nervioso de izquierda a derecha como decíamos en un principio. Sin embargo, si el estímulo es tan fuerte para llegar hasta los menos 55, es decir, entra un poquitito de sodio para que la célula cambie su polaridad, su voltaje de menos 70 a menos 55, si llega hasta aquí, hasta este punto que se le llama umbral, dígame la pregunta. El impulso nervioso viaja de una célula a otra y sí. Me puedo preguntar, ¿es necesario dibujar ese gráfico? Ya, primera pregunta, el impulso nervioso viaja de una célula a otra. Exactamente, desde la terminal axónica de una neurona se comunica con las dendritas de otra neurona y así se transmite el impulso nervioso. Sin embargo, si el estímulo llega a cambiar la polaridad hasta menos 55, que esto se le llama umbral, recién ahí todos los sodios que están afuera empiezan a entrar, y como los sodios que están afuera son de cargas positivas, vamos a pasar de un entorno negativo a un entorno positivo dentro de la neurona. Llega más o menos a los más 35, más 40 milivolts, hasta llegar a lo que le llamamos potencial de acción. Esto que se muestra acá, esta línea roja que le estoy mostrando acá, representa el cambio en el voltaje interno de la neurona, donde pasamos de un reposo, llegamos a un umbral y se comienza a excitar. A este proceso se le llama despolarización. Cuando llega a su máximo, que es 40 en este caso, se muestra ya de voltaje interno, hasta llegar hasta el potencial de acción. Luego, para poder volver a su normalidad, porque la célula no va a estar excitada eternamente, necesita volver a eliminar las cargas positivas que tenía internamente. En este proceso baja entonces el voltaje interno de la célula en un proceso que se llama repolarización, y siempre ocurre que el voltaje baja demasiado, y a esto se le llama periodo refractario, hasta que vuelve a estar en el estado de reposo de menos 70 milivolts. Voy de nuevo, estado de reposo, hay un estímulo que llega hasta los menos 55, entra las cargas positivas, llega hasta ahí, después es necesario que salgan cargas positivas,
y después se tiene que volver al el momento en el que llega al estado de reposo.